Saskatchewan, Buenos días a Colombia Británica, Saskatchewan, Ciudad de México, Mérida, Yucatán. Buenas tardes a todos los que se unen a nosotros desde Europa y otras partes del mundo. Es un verdadero placer que me hayan invitado a moderar esta conversación en donde vamos a estar hablando acerca de lo que está sucediendo en el continente americano. Les hablo desde una tierra lejana en una plataforma virtual, pero primero quisiera agradecer la inspiración espiritual de mis antepasados, los maya, y mi tierra natal, la península de Yucatán. Espero que a mis colegas canadienses también reconozcan a sus antepasados en sus tierras cuando ellos se presenten posteriormente durante esta reunión. Voy a ceder la palabra ahora a la representante del gobierno canadiense en México, Chantal Chastenet, quien nos va a dar la bienvenida en esta ocasión. Muchas gracias, Jenner, y muchas gracias a todos. Buenos días, good morning, bonjour. Yo les hablo desde Valle de Bravo el día de hoy en México. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de la serie de diálogos que hemos organizado desde la Embajada de Canadá en México en colaboración con Global Voices a través de su iniciativa Rising Voices para reflexionar sobre la realidad y de las lenguas indígenas en el ecosistema digital. Quisiera empezar citando a la poeta y activista zapoteca Irma Pineda, una buena amiga de Canadá, quien dijo recientemente lo siguiente en el contexto del evento de alto nivel de la UNESCO, construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas. Y bueno, a propósito de este evento, es muy oportuno que hablamos el día de hoy porque justamente ayer salió el informe sobre este evento con medidas que se deberían tomar. Entonces, Irma Pineda dijo, cuando se pierde una lengua, se pierde una visión de la vida, sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Perdemos cómo relacionarnos con la naturaleza, cómo curarnos y cómo leer el mundo. Quisiera también agradecer a nuestros panelistas, Vianney Maza, Juárez López, Vicente Canchemú, Belinda Daniels y Jerry Lawson. Es un honor poder acompañarlos esta mañana. Como quizá lo saben, este proyecto estaba pensado para suceder en el otoño, en la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Pero dada la crisis sanitaria global en la cual seguimos, decidimos llevarlo a cabo en línea. Pese a que la discusión en persona hubiera aportado algo más, sin duda es también enriquecedor hacerlo en línea porque nos permite alcanzar a más gente. Perdón. Si bien el ecosistema digital tiene cuantiosas virtudes, como la que ya mencionaba, también es reflejo de las injusticias y desigualdades que vemos en nuestro mundo cada día. Las 68 lenguas indígenas de México y las 70 que tiene Canadá están subrepresentadas en los medios digitales, por lo que es necesario no solo reflexionar, sino poder llevar a cabo acciones que disminuyan esta desigualdad. Por ello, desde la Embajada de Canadá en México, dedicamos buena parte de nuestros esfuerzos en materia cultural a fortalecer el intercambio de buenas prácticas, la colaboración artística y la creación de redes entre los pueblos indígenas de México y de Canadá. Así, la tradición milenaria de los pueblos indígenas, raíz de nuestros dos países, es y debe ser uno de los mayores motivos para celebrar y fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Espero que estos diálogos sean fructíferos para los asistentes y los panelistas y que también fortalezcan estas redes de colaboración e intercambio entre los activistas en lenguas indígenas de México y de Canadá. Estaremos muy pendientes de los resultados
y esperamos poder convertirlas en acciones que fortalezcan nuestras ricas y diversas culturas. Gracias de nuevo por acompañarnos. Merci beaucoup. Thank you very much. Jenner, a ti. Merci beaucoup. Thank you, Chantal. I would like to take this opportunity Ahora also. quisiera aprovechar esta oportunidad antes de empezar con la conversación misma para decirle a los miembros del público, a mis colegas, a mis amigos que se están uniendo a nosotros de distintas partes del mundo, que existe la posibilidad por parte de esta plataforma, por parte de Zoom, así como por parte de los organizadores que son Rising Voices y la Embajada de Canadá en México, de contar con la interpretación simultánea para poder escuchar. Y ustedes pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la conversación durante esta reunión al simplemente mover su cursor hacia la parte inferior de su pantalla y ahí van a alcanzar a ver que hay un mundo, como un mundo, un mundito del lado derecho inferior de su pantalla de Zoom y si le hacen clic van a poder seleccionar la interpretación simultánea ya sea en inglés o en español, el idioma con el que se sientan más cómodos. Antes de iniciar, quería de nuevo agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado a moderar este panel. Hoy traigo puesto una camisa blanca roja de algodón desarrollada por los zapotecas de Oaxaca. Mis hermanos saben que el rojo es el color del amanecer al este y también es el color de las cosas más extraordinarias del mundo. Y por eso pensé que sería buena idea usar este color para este evento en donde vamos a estar hablando acerca de las lenguas indígenas en México y Canadá. Y también pensé que sería importante tomar en cuenta las circunstancias tan extraordinarias a las que nos estamos enfrentando como planeta. El coronavirus empezó en el 2019 con una enfermedad conocida como COVID-19 que ha infectado a más de 13 millones de personas y ha provocado la muerte de miles de personas. Esto nos recuerda de otra plaga que nos afectó a nosotros hace más de 500 años durante la colonia. Los científicos y los historiadores reconocen que en esa época murió aproximadamente 90% de la población originaria del continente americano a lo largo de 100 años. Y los sobrevivientes de esa plaga, esa larga muerte, están todavía tratando de recuperar su historia, su cultura, sus lenguas, incluso hoy en día. Y en medio de este marco, COVID-19 ha afectado a todo el mundo. Por supuesto que también ha afectado a la población más pobre y más marginalizada, quienes corren el mayor riesgo, incluyendo las primeras naciones y los pueblos indígenas del continente americano. Todos estamos conscientes del impacto que ha tenido la enfermedad sobre los Navajo en Estados Unidos, entre los pueblos indígenas de Brasil, de Perú y de Chile, por mencionar solamente algunos ejemplos. Por supuesto que estos no son los mejores tiempos para nuestros pueblos, pero por otro lado, no hemos tenido muy buenas épocas en los últimos 5 siglos. Y sin embargo, nuestra creatividad y nuestra cultura sigue sobreviviendo y floreciendo. Y eso es lo que nos ha traído a todos en este evento, porque tenemos la posibilidad de pensar de manera conjunta acerca del futuro de nuestro patrimonio, de nuestras culturas y nuestras lenguas, a pesar de que estamos en medio de este terrible caos que está afectando a todo el mundo. Pero no todo es triste y hay muchas razones por las que podemos tener muchas esperanzas y esas son las razones por las que nos hemos reunido el día de hoy.
me pareció que sería importante reconocer lo que está sucediendo en nuestras comunidades y nuestros territorios hoy en día. Vamos a iniciar con una ronda de presentaciones y vamos a empezar por la parte más al norte del continente con Colombia Británica. Y le voy a ceder la palabra ahora a nuestro colega y hermano Jerry Lawson para que se pueda presentar. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Creo que Belinda está un poquito más al norte que yo, pero bueno, estoy de acuerdo por el momento en empezar. Quisiera decir que la Universidad de Colombia Británica, donde trabajo y donde vivo, por cierto, está en los territorios del pueblo Husqvarna. Y eso no es nada más algo que mencionamos por honrarlos nada más, sino porque también hemos estado trabajando con las comunidades indígenas desde hace décadas, antes de que nosotros tuviéramos una estructura física. Y esa es una relación que para mi organización, que es una organización que originalmente era colonizadora, la verdad, se ha cambiado y ha evolucionado para poder aprender a trabajar con las comunidades indígenas. Entonces, quisiera decir que los Musqueam son la piedra angular que siempre ha estado en la conciencia de mi organización y me ha permitido trabajar en esta organización que quizá es más ética que otras organizaciones en las cuales yo hubiera podido trabajar. En lo que se refiere a mí, yo me llamo Jerry Lawson, me llamo Maleku, soy de la nación Helgic, que está en la costa central de Colombia Británica, creo que más o menos como a 400 o 500 kilómetros al norte de Vancouver. Y se me ocurren 50 personas que podrían ser más idóneas para estar participando en este panel que yo. Soy aprendiz de lenguas, pero trabajo con un programa que se llama Indigitalización, en donde contamos con un museo de laboratorio de lenguas con historia oral, en donde ayudamos a los pueblos indígenas a digitalizar sus propias lenguas. Y esas grabaciones de nuestros legados son los que ayudan a los maestros de idiomas y a nuestros líderes comunitarios para determinar cómo podemos enseñar con integridad y dignidad para que podamos transmitir los conocimientos de nuestros ancianos hacia las nuevas generaciones. A veces se trabaja con grabaciones directas de las lenguas o a veces también son interpretadas por una maestra o algún anciano o algún líder. Entonces, no soy maestro de lenguas, pero trabajo con muchos maestros de lenguas. Entonces, también les diría que trabajo con uno de los consejos indígenas de mi zona, en donde distribuimos fondos para apoyar con la enseñanza de lenguas indígenas en mi parte del mundo. Entonces, por el momento con eso concluyo mis comentarios. Gracias, Jerry. Ahora pasemos con el camino hacia el sur y ahora le voy a ceder la palabra a nuestra amiga Belinda, quien está en Saskatchewan. All right. Tanse Kakyo. Está hablando en su lengua indígena. Belinda Daniels. Bueno, yo soy de la primera nación del lago Sturgeon en Saskatchewan, aunque vivo en Saskatoon, que es creo que la segunda ciudad más grande de Saskatchewan. Soy la fundadora y una de las co-directoras de la experiencia de lenguas Nijiwa
que tiene unos 16 años de existencia y es una organización de revitalización de lenguas no lucrativas. Y tengo otras responsabilidades y otras tareas que realizo como un aprendiz de mi lengua Nejiwa, además de estar aprendiendo el CRI. Trabajo con la experiencia Nejiwak, pero también trabajo con el Instituto Canadiense de Desarrollo de Lenguas Indígenas, que es un instituto veraniego en Alberta, y también trabajo con el Centro Nacional de Colaboración sobre Educación Indígena. Entonces, yo he participado en el trabajo de recuperación de lenguas indígenas básicamente a lo largo de toda mi carrera. Inicié como maestra hace como 20 años, pero también soy un aprendiz adulta de un segundo idioma. Y siempre estoy tratando de encontrar cuáles han sido las ventajas que he ido adquiriendo de mi experiencia y compartir todos esos aprendizajes con otros aprendices de lenguas. Les agradezco la invitación. Saskatoon, mi comunidad, está ubicada en el territorio del Tratado número 6 en Canadá. Y la gente en Nihiwak y Cree tenemos mucho territorio sobre tierra que hablan con bastante frecuencia su lengua todavía, al igual que algunas otras lenguas que se siguen hablando con mucha frecuencia en el resto de Canadá. Creo que eso es todo de mi parte, aunque bueno, ya les dije que soy maestra, educadora. Estoy estudiando mi doctorado con la Universidad de Saskatchewan en el departamento interdisciplinario y las áreas de especialización son la educación, antropología y la historia. De nuevo, estoy muy contenta y se despidió en su lengua indígena. Viajando hacia el sur en este imaginario recorrido, y ahora me toca darle la palabra a Vianney, quien se va a presentar también con nosotros. Gracias, Jenner. Mucho gusto. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Vianney Matza Juárez López. Soy del sur de México, del Istmo. Soy de dos culturas indígenas, Ayuk y Vinizá. Y estoy hablando ahora desde territorio zapoteca también. No conozco exactamente el nombre correcto para nombrar al pueblo que vive en este territorio, pero sé que la lengua que hablan es el Dizda. Y yo trabajo para la organización Cultural Survival. Es una organización internacional que nos dedicamos a colaborar con comunidades indígenas en busca de, en general, respeto a nuestros derechos indígenas. Dentro de este trabajo, parte muy importante es el trabajo para el derecho a la comunicación indígena, específicamente con radios comunitarias indígenas. Y en este sentido, pues tenemos mucho trabajo de producción, pero también de financiamiento a comunidades indígenas que tienen sus propios medios de comunicación. En el contexto de COVID, estamos trabajando bastante y vemos también la importancia del trabajo con radios indígenas y también con lenguas indígenas para la difusión de información importante hacia las comunidades y pues información pertinente, ¿no? en lenguas indígenas. Bueno, pues sería todo. Saludos a todos. Muchas gracias, Vianney. Yariman Cicletanotia, en LAC Vicente Canchemo, de Yucatán. A continuación, en este viaje hacia el sur, concluimos la presentación con mi hermano Maya Vicente Canchemo, quien se va a presentar en este momento. Estoy muy feliz en esta mañana de poder saludarles y agradecer la invitación. Mi nombre es Vicente Canchemo. Saludos, un amigo yucateco también.
Estoy en la tierra de los mayas, en la península de Yucatán. Soy originario de Jalachó. Actualmente estoy radicando en Mérida, Yucatán. Tengo como profesión la docencia. Sin embargo, mi pasión es la lengua maya. Tengo algunos escritos, publicaciones en lengua maya donde rescato la tradición oral. También he trabajado como traductor e intérprete en materia de justicia. Tengo una certificación. Y he hecho traducciones para Amnistía Internacional y Microsoft, para Wikipedia y Mozilla Firefox. Ya llevo más de 25, 30 años como promotor cultural y me he enfocado ahora en la enseñanza de la lengua maya a través del Facebook, en una página que coordino que se llama Código Maya. Pues muchas gracias. Y de nuevo, gracias a todos y a todas los que nos acompañan desde distintas partes del mundo a través del Zoom, así como por medio del Facebook Live. Tenemos, para los que llevan números, tenemos actualmente aproximadamente 147 participantes en la plataforma Zoom, lo cual es bastante, como decíamos al principio, extraordinario, como es este propio diálogo. Bueno, pues para comenzar los intercambios, yo les hice llegar a nuestros compañeros y compañeras de este panel una serie de preguntas para organizar un poco la conversación, que son más que nada preguntas inspiradoras, no pretenden ser guías estrictas para el intercambio, pero son una oportunidad tal vez para que nos ofrezcan su punto de vista y nos digan cómo perciben en este momento la situación de las lenguas indígenas en el mundo y en particular cómo en su experiencia han observado que la pandemia tiene un impacto en principio respecto a la transmisión o la enseñanza de las lenguas indígenas con las que trabajan o con las que trabajamos. Entonces, bueno, esta sería la primera pregunta. La reformulo para que sea más explícita. Entonces, sería, en tu experiencia o conocimiento, ¿cómo ha afectado la pandemia actual la transmisión o enseñanza de las lenguas indígenas con las que trabajas? Entonces, vamos a dar paso a este primer intercambio. Comenzamos de sur a norte ahora. Comenzamos con Vicente, a quien le pedimos que nos comparta su punto de vista sobre esta situación. Claro. Bueno, pues con respecto a la pregunta, quiero dividirlo en dos partes. Si lo vemos de manera institucional, la enseñanza en este caso de la lengua maya, pues es un poco difícil porque los alumnos no están teniendo contacto con sus maestros como quisiéramos. Sin embargo, si lo vemos desde la parte de la enseñanza empírica, pues muchos niños que están permaneciendo en sus hogares y están practicando la lengua maya en sus comunidades, entonces es una gran ventaja, porque tienen oportunidad de poner en práctica y de tener la lengua maya como lengua materna, que es lo que siempre hemos estado buscando. Regresando a la primera parte, la institucional, sí es difícil. Tengo noción de que hay muchísimas comunidades que no tienen acceso a Internet, que no tienen las posibilidades de estar conectados con sus maestros. Entonces, sí se hace un poquito complicado, ¿no? Porque no es lo mismo. Siempre he dicho que aprender un idioma es como las matemáticas. No se basa solamente en leer o ver un texto. Hay que practicarlo, hay que escucharlo, hay que poner a ejercitar los órganos vocales, ¿verdad? Y hablarlo y decirlo y escucharnos. Entonces, el no estar de manera presencial sí se hace complicado. Pero si nos damos cuenta también, esta oportunidad donde los padres de familia han tenido que estar más tiempo con sus hijos, ha permitido también que pongan en práctica la lengua, ¿verdad? Y que la usen más. Yo recuerdo mi niñez cuando estudiaba afuera, lejos de mis padres, y en la escuela donde estaba hablaba español,
cuando regresaba a mi comunidad, me daba trabajo hablar en maya. Necesitaba como 1 hora, 2 horas para adaptarme y volver y tener otra vez la fluidez, porque en la comunidad donde estaba solamente hablábamos español. Entonces, ahorita con esta situación, pues los niños están en sus comunidades, están en casa, están escuchando a sus padres, a sus abuelos. Entonces, hay estos dos caminos, ¿verdad? La parte institucional que sí bajó, pero también la parte dentro del hogar, donde pues es lo ideal para aprender la lengua originaria. Muchas gracias, Vicente. Por aquí teníamos en el chat una sugerencia para los que nos siguen a través del Zoom. Si quieren, si gustan presentarse, no directamente en la sesión virtual, pero sí a través del chat que tenemos en la parte, si ustedes van hacia la parte de abajo, van a encontrar la opción del chat. Y si gustan, si quieren mandar un saludo y presentarse, con mucho gusto recibimos sus presentaciones y sus nombres a través de este chat. Bueno, siguiendo con esta primera ronda sobre la situación actual, ahora le pedimos a Vianney que nos comparta también sus opiniones, comentarios, observaciones. Gracias. Bueno, olvidé decir que soy gerente del Fondo Guardianes de la Tierra, que es otro programa que la organización tiene, y desde este programa tenemos varios proyectos colectivos que, bueno, en realidad todos son proyectos colectivos comunitarios que financiamos. Entonces, desde nuestro trabajo sí hemos visto muchos cambios y limitaciones que se realizan porque las organizaciones, las comunidades, pues ven limitados estos espacios colectivos, ¿no? Todas las normas relacionadas a COVID-19 pues tienen que ver con no tener multitudes, con reducir el número de personas o las reuniones, y la mayoría de los proyectos que tenemos pues son colectivos y necesitan reunir a muchas personas, y creo que pues eso ha sido muy negativo desde el trabajo que realizamos, porque las comunidades son de muchos tipos, pero creo que sí la lengua es un elemento importante en muchos de estos proyectos, porque pues al estar juntos, al reunirse las personas, es un momento para intercambiar. Entonces, pues se han tenido que pausar muchos de estos proyectos, otros se han tenido que redireccionar para tener otras actividades, y las comunidades que han sido directamente afectadas con casos de COVID, pues definitivamente han tenido que abandonar, digamos, ciertas actividades que estaban haciendo para enfocarse a otras, y pues sí, limitar completamente las reuniones colectivas, lo cual pues es algo difícil para nuestras comunidades, que estamos acostumbrados a que pues, las decisiones o la convivencia en general sea colectiva. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con Vicente. Creo que a pesar de todo lo malo, ha habido momentos en donde las familias y las comunidades se han tenido que reconectar, ¿no? Lo que hemos observado también es un gran movimiento de personas en cuanto a migración de retorno, o lo que nos han reportado las comunidades con las que trabajamos. Entonces, los niños que se tienen que quedar con abuelos o las familias que tienen que quedarse juntas o tienen que regresar completamente a sus comunidades, creo que sí abre un espacio, ¿no?, familiar más cohesivo. Eso incluso es mi caso, ¿no? Entonces tengo que regreso y entonces estoy mucho más cerca de mis padres, igual sigo en el proceso de aprendizaje y es mucho más sencillo, obviamente, ¿no? Creo que en este sentido los medios electrónicos sí facilitan la situación porque hay mucho intercambio en las redes para los que tienen acceso, para los que tenemos acceso a internet, pero también el intercambio más cercano que nos ha obligado la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Vianney. Now we move further north. Pasemos al norte ahora y vamos a invitar a Belinda a que comparta con nosotros su punto de vista y su experiencia con esta pandemia y su impacto sobre las lenguas.
Disculpen. Con el trabajo que he estado realizando con mi organización que se llama la Experiencia de Lenguas Nejiyahuac, en mi organización tuvimos que pasar de eventos presenciales en donde había clases de lenguas y de idiomas presencial desde marzo a un sistema en línea, ¿verdad? Desde marzo. Y ahí tuvimos que ver cómo podíamos seguir participando con nuestra comunidad, con los miembros de nuestra comunidad que estaban interesados en la lengua. Y afortunadamente tenemos un equipo de 6 personas y una de las personas con las que trabajo, Bill Cook, es muy tecnológico. Le encanta la tecnología. Entonces hemos podido ir haciéndole cambios a nuestras clases de lenguas y nuestras reuniones de lenguas a un sistema virtual. Y ha sido muy exitoso. Creo que hemos duplicado y triplicado el número de personas que quieren aprender CRI o recuperar sus conocimientos de CRI en línea. Y eso se debe a que pues ahora tenemos el tiempo, ¿verdad? Estamos todos en casa y esta es una oportunidad para sentarnos y aprender la lengua CRI. Y es gratuito, está disponible. Tenemos unas maestras y maestros maravillosos. Todos son maestros en la enseñanza de lenguas y todavía tienen conexiones comunitarias con sus comunidades de primeras naciones o pueblos indígenas. Entonces, operamos de una manera muy de bases. No, no es una clase de papel y pluma, sino que estamos conectándonos en línea en tiempo real. También grabamos las clases para que los estudiantes puedan regresar y escuchar la grabación una y otra vez, lo cual ha sido de gran utilidad. Y durante la pandemia, definitivamente hemos visto mejoras en el aprendizaje en línea. ¿Diría usted que ha sido la experiencia en general en Saskatchewan o ha habido luces y sombras? Sí, sí. Yo diría, supongo, en términos generales, como soy también maestra de escuela pública en Saskatchewan, he visto que no todos tienen acceso a las computadoras ni a Internet en sus hogares. Entonces, en ese sentido, para mí la enseñanza de la lengua no ha sido tan eficaz en algunos casos. Por ejemplo, los estudiantes menores de 18 han tenido más problemas, pero para el aprendizaje de adultos, las personas con las que trabajamos son muy autosuficientes y ha sido distinto para los adultos. Y en lo que se refiere a la provincia, cuando he tenido la oportunidad de hablar con otras maestras y hablamos acerca del Internet y las computadoras y el acceso a las mismas, puede llegar a ser un obstáculo. Entonces, sí, eso sí tendría que mencionarlo. En mis otras responsabilidades, por ejemplo, de aprendizaje en línea, trabajo en Zoom, ha sido muy eficaz en el trabajo que hacemos en lo que se refiere a la creación de los planes de estudio, los planes de estudio, el desarrollo de las clases de idiomas. 50% del trabajo que yo hago es en línea, de todas maneras. Entonces, a mí no me ha afectado tanto desde un punto de vista negativo. La mayoría de las clases que doy para la Universidad de Alberta siempre han sido en línea la mitad de las veces, de todas maneras. Como les decía, sin embargo, la situación es muy distinta si estamos hablando de adultos o niños o estudiantes jóvenes durante esta pandemia, quiero decir. Gracias. Bueno, Jerry,
Vamos a terminar esta ronda con tus comentarios y sigue siendo la misma pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles han sido las observaciones que podrías hacer acerca de cómo la pandemia ha afectado la promoción y la enseñanza de lenguas indígenas en tu región? Bueno, en mi experiencia he notado todo lo que ya mencionaron mis otros panelistas, como hacer tantas cosas al mismo tiempo, al igual que todos los demás, hacemos muchas otras tareas aparte de, o sea, no nada más tenemos una tarea, pero en lo que se refiere a mi esfuerzo de digitalización, estamos siempre trabajando con profesionales de la enseñanza y ayudamos a las personas a digitalizar sus conocimientos. Cuando nos pegó la pandemia, todo el mundo tuvo que empezar a trabajar desde casa, pero no se podía hacer la digitalización porque no contaban con el equipo necesario. Entonces, hemos desarrollado un nuevo proyecto en donde estamos creando nuevos formatos para ayudarnos con la digitalización y teníamos tres talleres que íbamos a realizar con fechas y todo, pero tuvimos que cancelar algunos de los talleres porque tuvimos que quedarnos en casa. Entonces, estamos pasando de algo que estaba desarrollándose rápidamente, donde teníamos muchos participantes en nuestros talleres, a una situación en donde, pues, no tenía caso seguir con nuestros planes originales porque nadie iba a poder hacer nada físicamente durante bastante tiempo. Entonces, hemos estado buscando cómo podríamos hacer otro tipo de desarrollo de nuestros recursos, como manuales, guías, para que la gente supiera cómo pueden conseguir equipo que pueden usar para grabar su patrimonio de lenguas. Creo que todos los que participamos en el mundo de los idiomas trabajamos con enseñanza o aprendizaje en línea en algún momento u otro. Y ahora hemos tenido que progresar aún más en ese tema y hemos tenido que desarrollar clases en línea. Y de lo que he visto de mi red de maestros y de miembros del Consejo Indígena, es que al principio nos golpeó muy duro porque casi todas nuestras estrategias estaban basadas en reunir a las personas para crear esa sensación de comunidad y enseñanza por ese medio. Había la posibilidad de enseñar ya sea en pequeños grupos en nuestras comunidades o en grandes grupos en las universidades, pero esto nos ha obligado a cambiar la escala de nuestro trabajo, ¿verdad? A veces los profesores pueden dar clases a niños de primaria o adultos. Entonces ha sido un fenómeno muy interesante y todos estamos apurándonos por ver cómo lo podemos manejar. Hemos sido muy activos con Facebook, por ejemplo. Estamos tratando de encontrar la mejor manera de escalar nuestros esfuerzos para poder ir incorporando grupos cada vez más grandes, incluso aunque sean grupos muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Creo que con eso concluyo mis comentarios, aunque sí mencionaría rápidamente que nuestro Consejo Indígena nos apoya muchísimo con el desarrollo de maestros y nos ayudan con los procesos de capacitación y han tenido que ver no solamente cómo pueden mantener a salvo a sus maestros, sino también ayudarles a seguir desarrollándose. Entonces espero que en ese sentido tengamos éxito. Gracias, Jerry. La siguiente pregunta que tenemos para esta ronda, en la que vamos a comenzar con Vianney en esta ocasión, toca precisamente el punto sobre, bueno, ustedes ya empezaron a comentar un poco sobre las experiencias y las realidades de las que han sido testigos en estos últimos ya casi 6 meses. Y la pregunta que nos hacemos todos, y probablemente también, y para lo cual probablemente tenemos distintas respuestas también entre los miembros de la audiencia virtual, es en medio de esta realidad en la que el contacto personal, las visitas, las reuniones, como ustedes han descrito, se han visto seriamente limitados. ¿Ustedes creen o observan que la comunicación en línea o la comunicación digital
está resultando efectiva para continuar el trabajo de recuperación y revitalización de las lenguas. En buena medida ya Belinda y Jerry nos han compartido un poco de lo que ellos han sido testigos. Entonces quisiera preguntar a Vianney que nos comparta lo que ha observado y cuáles son las perspectivas o las reflexiones que estas oportunidades de comunicación digital le generan. Sí, gracias. Pues desde nuestro trabajo creo que sí ha habido un cambio. Realmente hemos tenido mucho más trabajo de lo normal en ciertas cosas. Tenemos varios programas, pero específicamente en cuanto a producción de información con respecto a COVID en lenguas, ha sido un incremento bastante grande y bueno, fue como un plan que salió igual de emergencia. Nosotros ya producíamos información con ayuda y colaboración de las radios con las que colaboramos, pero específicamente tomamos como tres formas más de aliarnos con organizaciones y con individuos también. Entonces, con ese trabajo pues se potenció bastante. Toda la comunicación que logramos hacer ha sido a través de internet, a través de teléfono también, lo que ha sostenido bastante, y hemos logrado pues tener producciones hasta ahora en 75 lenguas indígenas distintas sobre COVID en 75 países. Además, el internet hace eso posible y tenemos pues una serie de programas y trabajando el equipo de Radio Derechos Indígenas, trabajando constantemente en la producción de estos programas. Y creo que sin el internet pues definitivamente no sería posible. Y además, pues hemos logrado, nuestro trabajo en general siempre es en línea. Somos una organización que trabaja, tenemos equipo personal en varios países. Entonces, digamos que esa experiencia ya la teníamos. He escuchado de muchas otras organizaciones que ha sido un poco difícil reestructurarse con respecto al trabajo desde casa y a distancia, pero nosotros teníamos la experiencia y entonces eso ayudó a potenciar, digamos, este ejercicio y también a poder enfocarnos más hacia las necesidades que estábamos escuchando. Entonces, específicamente para las radios con las que ya trabajamos, que ya hemos financiado, pues hubo una comunicación más directa, todo a través de internet, y también estamos financiando 22 radios en varios países para producción específicamente de información de COVID en varias lenguas indígenas. Entonces, pues eso ha sido un trabajo bastante positivo. La reacción de colaboración. En algún momento lanzamos una campaña de intérpretes y traductores para la generación de esta información en lenguas con las que antes no habíamos trabajado y la respuesta fue increíble a través de internet. Afortunadamente pudimos sostener con la colaboración de muchísimas personas y comunidades, este proyecto que surgió pues de la emergencia, y creo que ha sido bastante positivo en ese sentido, igual que pues poder tener la capacidad de a través de internet y teléfono y WhatsApp, ¿no? Quiero decir que al menos particularmente en el trabajo que yo hago con el Fondo Guardianes de la Tierra, el WhatsApp ha sido una herramienta indispensable para el intercambio, porque también estamos trabajando con la producción de financiamiento, sobre todo a comunidades que producen información, pero que no tienen radios indígenas. Y entonces, pues el compartir información ha sido básicamente por el WhatsApp. Y para los que tienen esta forma, y si no, pues sigue siendo de todas maneras importante. Hay comunidades o personas que se mueven hacia otros pueblos para lograr tener ese acceso al internet y tener comunicación, y pues ha ayudado mucho en ese sentido. Y también como desde la experiencia que he logrado ver a través del internet, ha sido la diversidad de información de muchas otras organizaciones, la producción de información en este contexto, ¿no? Que justo es lo que se busca, creo, en la revitalización de lenguas, que el uso activo de las lenguas.
Entonces, en el contexto de COVID ha sido muy importante la producción sobre el COVID, sobre conocimiento de plantas, sobre prevención en las lenguas, y pues ha habido desde videos, producción de audios, infografías que he visto bastante, por ejemplo, desde Ecuador en lenguas indígenas, y creo que sí ha crecido bastante y ha sido útil y práctico en este contexto. Gracias. Muchas gracias, Vianney. Y bueno, también sería la pregunta, me salto aquí a mi paisano Vicente, sobre si en su experiencia también ha observado, o cuál es el balance, ¿no? ¿Cómo observas que ha resultado la comunicación en línea o digital? Ya nos habías comentado algunos puntos, pero también hasta qué puntos resultan efectivas estas tecnologías, crees tú, sobre todo en el trabajo de recuperación y revitalización. No sé si quieras agregar algo a lo que ya nos habías comentado antes. Claro, bueno, pues hay que tener en cuenta que hace 3 meses aproximadamente, muchos maestros no sabíamos qué era Zoom, qué era los webinars y todo ese tipo de cosas. Y nos hemos tenido que enfrentar como de golpe para poder aprender todas estas nuevas tecnologías que ahora nos permiten estar, por ejemplo, en esta conferencia, en este foro. Ahora, si eso es lo que ha pasado con los docentes, que hasta cierto punto tenemos una preparación y una capacitación, imagínense cómo nos hemos enfrentado con las familias de niños. En mi caso trabajo con preescolar, con primaria. Entonces, ¿cómo se trabaja con los niños de preescolar, primaria, secundaria, que los papás no tenían acceso? Eso es uno. Dos, a veces por situaciones institucionales se dan ciertas políticas públicas que afectan a las comunidades. Por ejemplo, existía lo de México Conectado. Entonces, se quita todo ese equipo y cuando llega la pandemia y necesitamos de internet gratuito, de conexión, en las comunidades ya no hay. Entonces, por experiencia te puedo decir que en la zona donde trabajo, que atendemos aproximadamente a 2.600 niños, entre el 25 y 30% de niños no fueron contactados. Entonces, eso representa aproximadamente 500, 600 niños que no recibieron atención. Lo mismo pasa con las lenguas. Entonces, no estamos, todo lo que se ha generado realmente, la mayoría de las veces ha sido a través de instituciones no gubernamentales o de la iniciativa privada, de particulares. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, en redes, en internet, nos vamos a dar cuenta del gran desajuste que existe entre la producción hecha por instituciones, por organizaciones y por las generadas por los gobiernos. Entonces, esta, digamos, cuarentena en la que estamos viviendo ha permitido que los maestros, que las personas interesadas tengan más tiempo para poder explorar otro tipo de situaciones que les permite generar nuevos contenidos. Entonces, también ha permitido que las personas que antes no estaban interesadas porque no tenían tiempo, porque por X o Y, ahora sí se están interesando. Entonces, hay pros y contras en este tipo de situaciones, ¿no? Pero algo que sí me queda muy claro en la mente es que el utilizar tecnologías que, si bien ha abierto nuevos canales de comunicación y de enseñanza de las lenguas indígenas, también vuelve a ser como un obstáculo para las comunidades que no tienen acceso. Entonces, siguen avanzando los que sí tienen acceso a Internet, a los que están en comunidades grandes, en ciudades, y los que han estado constantemente rezagados en comunidades distantes, lo van a seguir estando porque no tienen el acceso. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Creo que sí, el balance es ambivalente. Y recordando, now coming back to
some of the points that Jerry was starting to develop. Regresando a uno de los puntos que mencionó Jerry, tú te referías también a que había sus ventajas y desventajas, ¿no? Sombras y luces en lo que se refiere a la tecnología digital. Y dijiste que querías hablar un poco acerca de eso. Por favor, te cedo la palabra para que nos puedas explicar qué es lo que has percibido tú, cómo te ha afectado, cómo ha afectado las tecnologías digitales a la enseñanza y la promoción de lenguas indígenas. Se ha hablado mucho acerca de la tecnología y creo que hay una conexión entre la tecnología y aprendizaje a distancia y que hay una diferencia muy grande entre la enseñanza virtual y la presencial. Pero creo que también muchas veces hay pocas personas que pueden enseñar nuestras lenguas. Y en este momento, en la mayoría de nuestras comunidades, tenemos nada más 1 o 2 personas que hacen el trabajo más pesado del desarrollo del contenido y de enseñanza. Y creo que a veces se tarda un poco el estudiante en aprender porque en ocasiones no tenemos suficiente contenido. Creo que en mi experiencia y por lo que he visto en Facebook, sin embargo, hoy en día se está dando mucha enseñanza muy efectiva, muy eficaz. Yo, como ya les decía, tengo muchos amigos que serían mejores para hablarles acerca de la enseñanza de las lenguas indígenas, pero sí he visto que todos estamos tratando de seguir un modelo de comunicación en el pasado y nos los cambiaron de repente y todos nos vimos estresados a encontrar nuevas formas de enseñar. Pero creo que hay más comunicación diaria acerca de lenguas que no había yo notado antes de COVID. Ahora se está dando gracias a que estamos regresando todos a nuestras familias y a nuestras raíces. Para mí quizá fue un poquito más fácil porque las personas con las que yo trabajaba no podían venir presencialmente a nuestros talleres y por eso me liberó un poquito más de tiempo para que yo pudiera desarrollar más contenido. Entonces, para mí ha sido útil, pero sé que hay muchas otras personas que tuvieron que hacer un cambio radical en la manera en que trabajan y lo han hecho muy bien. Y no sé si Belinda está de acuerdo, pero creo que en Canadá tecnológicamente estamos con ciertas ventajas, aunque tenemos en ocasiones problemas de ancho de banda, pero la mayoría de la gente tiene teléfono, celular y tienen acceso a Internet. Y muchas veces les gusta usar Facebook y ese tipo de plataforma, ¿no? Entonces, gran parte de lo que he visto no necesitan computadoras rápidas o con procesadores muy rápidos o computadoras muy avanzadas para aprender. No sé cómo sea la situación para los demás. Muchas gracias. Y sí, Belinda, vamos a pasar contigo para concluir con esta ronda. Tú comentaste anteriormente que el COVID hasta cierto punto te ha obligado a ti y a tu organización a entrar en un territorio desconocido. Pero por otro lado, te has dado cuenta que como hay herramientas digitales disponibles y sistemas de comunicación, cuando menos en Saskatchewan, que no ha detenido la promoción de la enseñanza de lenguas. Simplemente han tenido que cambiar de espacio en donde dan las clases. En ese sentido, al parecer, la mayor parte de las interacciones presenciales que tenías anteriormente ahora se están dando en línea, ¿verdad? En estas plataformas virtuales. Entonces, ¿cuál ha sido el potencial o qué tanto se pueden usar estas nuevas tecnologías
en ese sentido, pero porque supongo que también hay limitaciones, ¿no? Gracias. Se me ocurren muchas ideas relacionadas a la tecnología y la revitalización de las lenguas indígenas. Las tecnologías son un arma de dos filos en lo que se refiere a las lenguas. La tecnología nunca va a sustituir a nuestros hablantes, a las personas que dominan la lengua. Cuando estamos en un contexto presencial, frente a frente, nuestro cuerpo se mueve de una cierta manera, la reunión de tantas personas crea una cierta energía, una sinergia. Entonces, la tecnología no aprovecha ese lado. Y lo que yo más extraño dentro del contexto de las lenguas son las reuniones de las personas. La tecnología tiene sus ventajas. Por ejemplo, que se puedan crear apps para enseñanza, para poder aprender en una lengua, definitivamente tiene sus ventajas. La tecnología se puede usar de distintas maneras para enseñar, para conservar documentos, etcétera. Y eso es lo que he visto. Y por eso digo que es un arma de dos filos la tecnología. Con el COVID aquí en Saskatchewan, como ya nos están levantando el confinamiento, ya estamos empezando a reunirnos en pequeños grupos, pero con cierta precaución, porque no sabemos de dónde vienen las otras personas. Y entonces en mi organización, en la NLE, a finales de julio, siempre tenemos una reunión en donde vienen personas de todo Canadá. Vienen desde Suiza, Francia, y obviamente eso no lo vamos a poder organizar en esta ocasión debido a las limitaciones impuestas por la pandemia. Entonces, lo vamos a hacer en línea. Ya tenemos unas 40 personas inscritas y vamos a tener un webinario Zoom o clase Zoom como esta con 40 personas. Y pues sí, vamos a extrañar esa interacción humana. Y creo que eso es lo que yo diría al respecto. Pero con esas pequeñas reuniones y con las personas con las que trabajo, las ONGs, todas las otras organizaciones con las que trabajo, las no lucrativas, le dedicamos, digamos, una hora a un tema y no tenemos interrupciones como ahorita, en donde no hay interrupciones y por eso podemos ir generando conocimientos indígenas relativos a la lengua que yo hablo, que es Nehiwa, y eso definitivamente es eficaz y es algo que ha sido útil. Porque la verdad, cuando nos reunimos de manera presencial, hay muchas interrupciones. Suena tu teléfono, empiezas a platicar con una persona y otra, etcétera. Por si acaso no se habían dado cuenta, hay una conversación muy interesante que se está dando en el chat de Zoom con distintos puntos de vista, donde hablan acerca de cómo los ha afectado a ellos. Miembros del público han estado compartiendo sus opiniones. Algunos están de acuerdo o platicando entre ellos. Entonces ha sido muy interesante ver ese lado de esta conversación. Hemos estado hablando acerca de las limitaciones de la comunicación en línea, pero también todos estamos muy agradecidos por las posibilidades que nos ofrece también, ¿verdad? La riqueza que nos ofrece hasta cierto punto, ¿verdad? Creo que en general la gente ha visto que hay muchos puntos de coincidencia
con lo que ustedes han dicho, porque ellos también están hablando acerca de lo que está pasando en sus propios países, en distintas comunidades que son muy diversas. ¿Me escuchan? Quisiera nada más agregar algo en el caso de las interacciones presenciales. Otro comentario rapidito que quería hacer es que como trabajo con un equipo de hablantes de lenguas indígenas, nunca nos cansamos. Nunca estamos en un punto de cansancio, de aburrido, que muchas veces se da en Zoom, perdón. Eso es algo que he notado, que en Zoom a veces nos cansamos mucho más de lo que nos cansamos en el mundo presencial. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. Me da mucho gusto ver que hemos estado avanzando muy bien con esta conversación hasta el momento. Me parece que han sido puntos muy interesantes los que todos han mencionado. Ya hemos hablado acerca de las experiencias que han tenido, todo lo que han notado, todo lo que han observado, pero en términos del futuro, y esa sería la tercera pregunta que les haría, ¿qué tipo de experiencias de las que, con las que ustedes están familiarizados y tomando en cuenta los proyectos actuales que tienen, qué cosas les han mostrado las posibilidades del futuro? ¿Qué experiencias han tenido ahorita que quisieran mejorar en el futuro o cuáles de los proyectos con los que ya cuentan ahorita y que han estado manejando durante el proceso de confinamiento quisieran promover, seguir promoviendo? Para comenzar, me gustaría invitar a Vicente, comenzando en esta ronda con Vicente, a que nos dijera, bueno, de las experiencias que, tanto las que tú has iniciado con Código Maya, las clases que estás ofreciendo en línea a través del Facebook, pero también otras experiencias que quizás conozcas por el hecho de estar en línea o haber estado en línea fundamentalmente en todos estos días. ¿Cuáles crees tú que representan oportunidades o que marcarían tendencias futuras para el uso de tecnologías digitales en la promoción de las lenguas indígenas? ¿Cuáles son estos proyectos futuros que tú te imaginas serían necesarios? Bueno, antes que nada, creo que nos hace falta algo para poder trabajar con esto, que es la profesionalización de lo que nosotros vamos realizando. Como mencioné en mi intervención anterior, muchas veces las cosas que hacemos las hacemos de manera muy particular. Entonces, y lo hacemos con los elementos que nosotros tenemos, salvo si estuviésemos respaldados por alguna institución o por ya sea ONG o por el gobierno. Pero muchos trabajos, muchos proyectos que se han estado realizando están hechos de manera empírica y con lo que nosotros podemos encontrar en internet, en redes, ¿no? En mi caso, inicio con este trabajo de promocionar la lengua maya con un curso interactivo que hice en el año 2006 y que sale a luz en el 2008. Ya desde ese tiempo visualizaba que era importante llevar a la par el uso de la tecnología para la enseñanza de las lenguas, porque pues vemos muchos niños jugando en internet y todo eso. Entonces, ¿por qué no hacer actividades que igual sean, digamos, divertidas para ellos, pero que les permita aprender la lengua, ¿no? Entonces, ahorita con lo del confinamiento, honestamente, no había planeado hacer absolutamente nada hasta que
veo que otros compañeros están utilizando las redes y digo, bueno, ¿por qué no dar clases de lengua maya en Internet? Y entonces me enfrento a estar hablando solo durante un buen tiempo frente a la cámara, ¿no? Y pues es algo extraño porque no es lo mismo estar trabajando frente a un grupo a estar hablando solo frente a una cámara. Y sobre la marcha he ido explorando otros programas, conociendo otras personas también que pues que son de confianza y les voy pidiendo que me vayan evaluando, ver en qué puedo mejorar el trabajo que estoy realizando, porque si bien es gratuito, no quiere decir que tenga que ser de baja calidad, ¿verdad? Entonces la idea es ir mejorando cada día y que pues en un momento dado el producto final también sea un trabajo de calidad. Y cuando hablo de trabajo de calidad, eso también pues es una invitación a todas las instituciones, a todas las personas involucradas en generar contenidos, que cuando hagamos un trabajo, pensemos también que sea un trabajo bueno, digno. En mi caso, en la situación donde me muevo, si nosotros nos vamos con los libros que edita Educación Indígena para la Enseñanza de la Lengua Maya del programa de Konesh Kanik Mayatán, nos damos cuenta que todos los libros están en color negro y líneas. O sea, no hay imágenes a color, no hay nada que sea llamativo para el niño. Y si lo comparamos con los libros para enseñar inglés, nos vamos a dar cuenta de cómo está lleno de colores y que es algo que visualmente es agradable para el menor. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a futuro, verdad? Que los trabajos sean de calidad, que los trabajos sean de calidad, que podamos profesionalizarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Siempre he dicho que los pueblos originarios no quieren más que los otros. Quieren las mismas oportunidades que todos han tenido. Porque si nosotros tenemos todos los elementos que los demás tienen, les aseguro que haríamos muchas cosas de muy buena calidad. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Yo creo que sí, efectivamente, como tú decías, una de las, para muchos de los que se han iniciado en esta promoción digital de las lenguas indígenas, pues lo interesante sería poder recibir retroalimentación que les ayude a mejorar pues este proceso de enseñanza, que creo que hace mucha falta. Well, I think that the same question can be posed to Me people. parece que la misma pregunta se podría hacer para las personas del norte. Entonces ahora quisiera invitar a Jerry a que comparta con nosotros cuál es su perspectiva en cuanto a este tema en particular. Para saber de lo que ¿qué considera es una oportunidad de lo que ha visto en los últimos meses en lo que se refiere a la enseñanza de lenguas indígenas? Muchas gracias. Brevemente quisiera nada más regresar rapidito a la pregunta anterior para decirles que la Asociación Pacífica de Mujeres de Pueblos de la Primera Nación de mi zona trabaja con Ojibwe y CRI y están financiando programas y no estaban usando tecnología. Y entonces cuando sucedió todo esto, les costó mucho trabajo adaptarse, pero han hecho la transición y están haciendo ya sus reuniones en línea con Zoom y me mandaron una cita. Dijeron, hemos evolucionado y hemos crecido de una manera que jamás hubiéramos hecho de otra manera. Esto nos ha obligado a decir, bueno, sí, esto está difícil, pero a ver cómo nos ayudamos el uno al otro. Y ahora hemos podido apoyar a muchas más personas en sus esfuerzos por aprender una lengua. Y eso es nada más para agradecer a todos los maestros y a todas las personas que quizá no estaban tan familiarizados con todas estas tecnologías, que es bastante normal, ¿no? Pero todos hemos tenido esa resiliencia, esa capacidad de recuperarnos y de adaptarnos y de seguir creciendo y floreciendo. Esto es un comentario que quería hacer. En cuanto al futuro,
Ya noté que ahí estaba Heather haciendo comentarios en el chat. Ella es otra persona que trabaja con programas de lenguas indígenas. Y yo diría que no es de que no tenemos que vernos ante la decisión de hacer una cosa o la otra. Podemos hacerlo todo. Esto me lleva a lo que había dicho originalmente Chantal, en el sentido de que los pueblos indígenas están subrepresentados. Creo que la normalización de la colaboración en línea, no solo entre indígenas, sino a nivel global, nos ha llevado a crear mejores herramientas, a encontrar una mejor manera de comunicarnos y ha mejorado para radio, para hacer desarrollos de voz a texto, la posibilidad de trabajar con Hello Google, Alexa, Siri, todas esas son herramientas que deberían de tener todas nuestras comunidades. Y conforme todo esto se vuelva más democrática, creo que todos deberíamos de aprovecharnos de las plataformas conocidas para poder dar tanto clases presenciales como en línea. Es importante invertir en nuestras lenguas de manera que podamos contar con más maestras y maestros. Eso es lo más importante. Siempre hemos sido muy resilientes, capaces de recuperarnos y de florecer, de adaptarnos, cuando menos en Canadá, pero tenemos que seguir invirtiendo en maestras y maestros de lenguas y en tecnologías. Entonces, yo siento que podemos hacer de todo. Quisiera nada más mencionarles que Zoom era gratis durante la crisis de COVID, pero cuando acabe la crisis, ¿qué va a suceder? Y muchos de nosotros hemos dependido muchísimo de Zoom. A ver qué va a suceder después. Hay que ver también entonces cuánto cuestan estas herramientas digitales, cuánto cuestan y decirles, esto debería de estar disponible de manera gratuita para los pueblos indígenas a largo plazo, para siempre. Eso es algo importante, porque recuerden que después vamos a acabar en un mundo presencial, esperamos muy pronto, pero porque pues la verdad, los pueblos indígenas, todos nos encanta abrazarnos, es inevitable y eso tiene que regresar. Pero sobre todo, creo que es importante seguir ayudando a las maestras y que podamos usar más tecnologías y desarrollar más tecnologías avanzadas para que no nos quedemos atrasados 10 años comparado con el resto del mundo. Perdón, comentarios no muy específicos, pero bueno, es mi punto de vista. Me parece muy bien porque creo que muchas veces sí es cierto, nos enfocamos en las tecnologías, pero hay algo también mucho más complejo detrás y que es parte clave de la tecnología. Como decía Belinda, la tecnología es una herramienta de doble filo, porque por un lado nos ayuda porque las cosas están más disponibles para muchas personas, pero por otro lado sustituye a las personas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es algo que afecta no solamente a los pueblos indígenas, sino también a muchos otros sectores de la población, porque hemos hablado acerca, por ejemplo, de la automatización y qué puede acarrear todo eso. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Estoy consciente de la complejidad de la situación y me da mucho gusto ver que las personas que trabajan con la tecnología también están conscientes de la complejidad en relación con su propio trabajo. Y creo que es muy bueno ver que no pensemos que la tecnología es la panacea, cuando menos no para el futuro cercano. Tenemos que aprender a manejar esa tecnología. Bueno, continuando con este ejercicio y pensando en términos de qué podemos hacer en el futuro inmediato con la tecnología, cuál es el camino que podríamos quizá seguir explorando en el futuro ahora que nos han obligado a estar en esta situación y tomando en cuenta que hemos tenido todas estas experiencias y ahora nos encontramos en un nuevo mundo.
Ahora quisiera pedirle a Belinda que también conteste esa pregunta, que nos diga qué piensa va a suceder con todo esto en el futuro. ¿Qué piensas que pudiera ser la nueva tendencia en términos de cómo podría ser más eficaz para la promoción y la enseñanza y revitalización de las lenguas indígenas? Right. I was thinking about Candace Gala's work. Estaba pensando en el trabajo de Canada Scala del 2016, en donde ella se refiere a las lenguas indígenas, la revitalización de las lenguas indígenas, diciendo que nuestras lenguas ya no están aisladas por la tecnología y gracias a la tecnología y la digitalización, y que podríamos usarlos como un mecanismo de apoyo para la revitalización de las lenguas indígenas. Y es lo que hemos estado haciendo. Y de hecho, eso es un ejemplo maravilloso de nuestra resiliencia, nuestra capacidad de recuperarnos y nuestra capacidad intelectual como pueblos indígenas de reconocer a nuestros espíritus de lengua en todo el mundo. Quisiera hacer algunos comentarios relativos a las oportunidades y las tendencias del futuro. Ya les había dicho que soy de la primera nación del lago Sturgeon en Saskatchewan y trabajo con un grupo de jóvenes entre 10 y 16, 10 y 15 años. Y lo que he notado con este grupo de muchachos en nuestras pequeñas reuniones es que hay más, se aprende mucho en estas reuniones presenciales, pero también hemos podido grabar las maneras de saber y de hacer. Les voy a dar un ejemplo. Estoy organizando un curso para enseñar cómo se hace el tratado del cuero vacuno, digamos, para hacer mocasines y chamarras, por ejemplo. Y tengo un joven que va a venir a grabar el proceso de curado de las pieles con alguien de lengua indígena y lo documentamos. Y así usamos tecnología y la lengua para un pequeño grupo de personas y luego lo subimos a YouTube. Eso es algo que he notado que está sucediendo en las redes. Veo que las personas están en el campo usando sus lenguas, expresándose en sus lenguas y compartiéndolo con todo el mundo, lo cual me parece una tendencia maravillosa. Y también he notado otra tendencia. En mi organización de experiencia de lenguas Nejiyahuac, tenemos a cientos de participantes, le hemos enseñado a cientos de personas, incluso miles, si contamos a todos los estudiantes a los cuales les hemos dado clases a lo largo de nuestras vidas. Y lo que hemos hecho ahora es que a lo largo del último año y medio, como estoy viendo que las maneras de saber, hacer y conocer son muy importantes, hemos creado una oración masiva que realizamos el lunes a las 9 de la noche, hora de Saskatchewan, en donde no importa dónde estemos, en la isla Tortuga, en cualquier parte de Canadá, todos le oramos a nuestros espíritus Nehiyahuac a esa hora. Y eso me parece que ha sido muy importante, particularmente durante el COVID, en donde le oramos a nuestro espíritu de lengua, pidiendo que nuestras lenguas florezcan y que el espíritu de las lenguas retornen a nuestros hogares y a nuestras comunidades, a nuestra gente. Y me parece que es muy importante porque aunque estemos hablando acerca de la tecnología, que recordemos que somos un pueblo de oración basada en ceremonias, que se basan en las experiencias. Y por eso que incluyamos las ceremonias en nuestras prácticas, en lo que hacemos.
Eso lo veo as an opportunity to como una oportunidad. that's been happening during this pandemic. Y es algo que he notado que ha sucedido durante la pandemia. Entonces, esos serían los comentarios que yo haría Thank you very much. en lo que se refiere a reconocer el espíritu. Important. Muchas gracias, eso es muy We're approaching importante. the end of this Se acerca la session, conclusión de esta sesión y conversación extraordinaria. terminar, bueno, con esta tercera ronda y tal vez retomar algunos puntos después. Invito a Vianney a que también nos comparta lo que ella percibe en términos de oportunidades y tendencias a futuro en el uso de tecnologías digitales. Gracias. Pues no sé si uso de tecnologías digitales, pero creo que toda la pandemia nos ha mostrado en el trabajo que hacemos que sigue siendo indispensable el trabajo con radios comunitarias indígenas, y muchas de estas están en lugares pues que no tienen acceso a internet y incluso, por ejemplo, a luz, ¿no? Eléctrica, pero pueden funcionar con paneles solares en lugares muy remotos. Y tal vez en lugares no tan remotos que también tienen acceso a internet y en donde las radios también se han pues actualizado y muchas tienen aplicaciones para que las escuchen y muchas transmiten también por internet. Entonces, pues creo que eso es muy importante, como ver la importancia de las radios que ya existen y el papel que están teniendo en todo el contexto de COVID en cuanto a transmisión de información pertinente en lenguas indígenas, pero también la necesidad en otros lugares en donde todavía no tienen medios de comunicación, ¿no? Tenemos algunos, en particular recuerdo un proyecto que estamos colaborando en Costa Rica, en donde pues no tienen una radio, pero están con una bocina en el carro transmitiendo las producciones que están haciendo de información de COVID. Entonces, pues eso muchas veces pues ayuda a traducirse o a terminar en descubrir la necesidad de una radio local, indígena, pequeña, que sirva y transmita no solo cuestiones de COVID, pero de muchos otros temas en lenguas indígenas. Entonces, pues eso. Además, pues también como compartimos, obviamente, muchas de estas producciones en nuestra plataforma por internet, y creo que conocer justo esta diversidad, nombrar a las lenguas como son y conocer a muchos otros pueblos a través de plataformas digitales como nuestra página web, pues sigue siendo importante. También creo que me sumo a un comentario de Vicente con respecto a la profesionalización. Con la convocatoria que tuvimos para la producción de programas en lenguas indígenas, nos hemos pues visto contactados por muchas personas que hablan su lengua, ya sea como primera lengua o como segunda lengua, la practican, pero no tienen la profesionalización de cómo enseñarla o incluso cómo traducir, ¿no? Porque era mucho del trabajo que se está haciendo. Con los programas de radio sobre COVID. Y bueno, nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de enseñanza, de metodología, sino no estamos involucrados en ese aspecto, pero creo que como este grupo de personas que son pues casi todos voluntarios, pues existe la necesidad en muchos otros lugares, ¿no? De identificar a estas personas que podrían ser profesionales, aunque no estudien, por ejemplo, una carrera de lingüística, aunque no estudien alguna cosa profesional en cuanto a academia. Quiero pensar la profesionalización en cuanto a métodos de enseñanza, y porque hay mucho potencial por ese lado. Y pues también me sumo, ¿no? al comentario de Jerry, que menciona acerca de la diversidad de opciones que tienen que haber, ¿no? Y quiero pensar que el trabajo que hacemos desde Cultural Survival es una más de esas opciones, ¿no? Que en muchos lugares podría parecer obsoleto el uso de la radio, pero para muchos lugares sigue siendo una herramienta importante, ¿no? Y para la revitalización de lenguas, pues no basta hacer un programa de radio, una cápsula de radio, un infograma o una app, ¿no? Todo
todo en conjunto sirve y pues creo que es muy interesante y ha sido pues importante conocer muchos de estos ejercicios. Gracias. Muchísimas gracias, Vianney. Y bueno, como decía, nos acercamos al final. La reunión estaba programada para durar 1 hora y media. Estamos sobre el tiempo, pero no me gustaría terminar sin antes tener una última ronda de participación con un mensaje muy breve, un mensaje final muy breve que nos quieran ustedes compartir, ¿no? Como parte de este ejercicio y agradeciendo de antemano a los patrocinadores de esta reunión, a la Embajada de Canadá en México y a la organización Rising Voices. Pero para cerrar, digamos, un poco la reflexión, les pediría que nos compartieran brevemente un pensamiento final o una observación final, algún mensaje que ustedes quieran transmitir. Entonces comenzamos con Vicente. Ok, bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias. Realmente creo que fue muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado esta mañana tarde y espero que todo lo que hemos practicado de alguna manera repercuta también en el trabajo que vamos realizando y nos permita mejorar las actividades que hacemos para nuestros pueblos. Quiero cerrar pensando que no debemos estar haciendo contenidos para Internet. Debemos estar haciendo contenidos para nuestros pueblos originarios, porque esa es la idea. No importa la plataforma o el medio, el fin último son nuestros pueblos originarios. Si ya hicimos el contenido y está en Internet, qué bueno. Si se puede tomar de Internet y se lleva a las comunidades, eso es lo mejor, eso es lo que va a impactar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y para terminar, quiero mencionar una frase que se le atribuye a Itzamna, al dios de la sabiduría. Decía, cultivad la ciencia y las artes como la habéis hecho hasta ahora. Conservad vuestra fama y talentos hacia las cosas bellas y sed de la admiración de los otros pueblos. Muchísimas gracias. Excelente día. Bueno, continuando esta última ronda, invitaría I would like to invite Belinda to Quisiera pedirle a Belinda que también comparta con nosotros algunos comentarios finales. Esa soy yo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Está hablando en su lengua indígena. Quisiera concluir nada más con una pregunta, muy parecido a lo que dijo Vicente. En lo que se refiere a la revitalización de las lenguas indígenas, quisiera que todos nos preguntemos cuáles son las metas para nuestra comunidad. Pensemos en cómo la tecnología puede apoyar y ayudarnos a lograr esas metas. Y con eso concluiría. Gracias. Muchas gracias, Belinda. Y que ha sido muy importante escucharlos. Es siempre interesante conocer experiencias más al norte y también en otros puntos del país. Sí, secundo el comentario último de Vicente, ¿no? Que debería ser destinado hacia nuestras comunidades y en ese sentido tenemos que evaluar cuál es la información, ¿no? que estamos llevando y cuál es el trabajo que estamos haciendo. Y sí, creo que a nivel personal mi comentario sería como la diversificación, como estaba viendo un comentario también en el chat y resuena mucho en mí, ¿no? Como en esta tarea de la revitalización y enseñanza de lenguas, cómo diversificar también los métodos, ¿no? He visto mucho trabajo para principiantes, también estaba viendo a alguien que decía es que hay mucha gente como muy experta ya y entonces eso impide o limita la participación de personas como en otro nivel, ¿no? Y creo que he visto mucho desarrollo en este sentido, pero
pero sí hace falta como cómo saltar del nivel básico al medio, ¿no? Y eso lo digo desde mi experiencia propia, que es en donde estoy. Y seguir enseñando a enseñar, ¿no? Creo que esa es una gran necesidad. Lo veo mucho en mis papás, por ejemplo, que son hablantes y escriben y hablan sus lenguas, pero siempre está esta duda de cómo se enseña, ¿no? Ya desde estos métodos más avanzados, obviamente, que se vuelven más difíciles una vez que ya no lo aprendes desde el principio. Y bueno, un saludo a todos. Si quieren conocer un poco más de lo que hacemos, sería un gusto pues, contactar a cualquiera. Saludos. Muchas gracias, Vianney. And Jerry, you are the privileged one to close this. Y Jerry, usted es el privilegiado que va a concluir la sesión con sus comentarios. Eso soy yo, ¿verdad? Sí. Ese soy yo, ¿verdad? Sí, usted es el privilegiado en concluir la reunión. Entonces, no sé por qué me dejaron a mí hacer la conclusión, pero bueno, yo también sí quisiera agradecer a todos por compartir sus experiencias. Ha sido un panel maravilloso y leyendo los chats veo que hay mucha pasión, interés en las lenguas. Y no, porque recuerden que lo más importante aquí son las lenguas, no las tecnologías. Quisiera decir algo que no mencioné anteriormente. A través de la digitalización, ofrecemos todo de manera gratuita en línea, no nada más para el uso de Colombia Británica. Si ustedes no los quieren hacer, con mucho gusto lo podemos hacer, poner a la disposición de los demás. Trabajamos con los profesionales de las lenguas para las personas que son profesionales en su área. Sigan ustedes como maestros haciendo lo que hacen, porque estamos muy interesados en seguir con ese enfoque. Ya sabemos que todos tenemos que enfocarnos también en las necesidades de los pueblos indígenas, porque recuerden que a veces estamos suponiendo que eso es lo que desean los pueblos indígenas, que quieren usar este tipo de tecnologías. Porque yo trabajo con esas tecnologías y no he visto que haya personas fuereñas que llegan y tratan de controlarlo. No, veo que los pueblos y en distintas partes del mundo. Y eso es posible. Es posible que vayamos cambiando a nuestro mundo y que vayamos tomando más el control de nuestras vidas para tener una colaboración más respetuosa y igualitaria. Mi lengua, Hochikla, en algún momento no tenía un teclado. No teníamos manera de comunicarnos en distintas plataformas hasta que recientemente, hace algunos años, se actualizaron los teclados para que pudiéramos hablar en nuestra lengua. Y gracias a que hay más comunicación en conversaciones en línea, en Facebook o Twitter o Instagram, hemos visto un avance y es porque la comunidad está captando cada vez más y aprendiendo cada vez más. Y yo creo que la tecnología puede ser desarrollada a propósito por los profesionales para que las comunidades mismas vayan viendo qué pueden aprovechar para su beneficio. Y vamos viendo que nuestras comunidades van a florecer gracias a eso. Recuerden, sin embargo, que no tiene que ser nada más tecnología, puede ser usando tecnología así como sistemas presenciales. Entonces, yo nada más diría, sigan en lo que están haciendo. La tecnología no es la única respuesta, simplemente un nuevo formato en donde podemos trabajar. Entonces, muchas gracias a todos por permitirme participar en esta conversación. Muchas gracias, Jerry. Y gracias a Belinda, a Vianney, a Vicente, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. De nuevo ha sido un privilegio el poder facilitar los intercambios y las conversaciones que se dieron el día de hoy. Muchas gracias a los patrocinadores de esta reunión virtual, la Embajada de Canadá en México y la organización Rising Voices. Hasta pronto. Gracias.